Hola, les habla José Valdemar Muro Ruiz, miembro del Núcleo de Apoyo Fiscal de la SUNAP y estudiante de la carrera de Contabilidad y Finanzas de la Universidad Nacional de Barranca. Hoy les plantearemos una pregunta de mucho interés en nuestra sociedad: ¿cómo funciona la renta de primera categoría? Bien, como definición de renta de primera categoría nos vamos a remitir a lo que nos dice la Ley del Impuesto a la Renta en su artículo número 23, en el cual nos dice: son rentas de primera categoría el producto en efectivo o en especie del arrendamiento o subarrendamiento de predios, incluidos los accesorios, así como el importe pactado por los servicios suministrados por el locador y el monto de los tributos que tome a su cargo el arrendador y que legalmente corresponde al arrendador. Muy bien, entonces veremos una lista de definiciones en el cual comprenden las rentas de primera categoría. Las rentas de primera categoría básicamente vienen a ser los 5 puntos siguientes que tenemos a continuación. La renta de primera categoría abarca el alquiler de predios, el subarrendamiento de los predios, las mejoras, las cesiones muebles y la cesión gratuita de predios. Entonces veamos, ¿qué cosa es el alquiler de predios? Se considera en el alquiler de predios todo tipo de predios, urbanos, rústicos, pueden ser casas, pueden ser departamentos, pueden ser depósitos y pueden ser plantaciones. Por ejemplo, la señora Rosa es propietaria de un departamento y decide darlo en alquiler según contrato al señor Jorge. Ambos acordaron que el señor Jorge, que en todo caso vendría a ser el arrendatario, pagaría a la señora Rosa un importe de 300 soles al mes. Entonces, un contrato de arrendamiento por el alquiler de un predio. ¿Qué es el subarrendamiento de predios? Es cuando una persona que alquila un inmueble lo vuelve a arrendar, pero a diferente persona. El ejemplo se entiende. ¿Qué son las mejoras? Las mejoras es el valor que el propietario introduce al predio, o sea, es el valor que el inquilino o el arrendado aporta, ¿no? Aporta al predio, aporta al bien que está alquilando, pero que este constituya un beneficio al propietario, y en la parte que el arrendador o el que lo alquila no se encuentre obligado a reembolsarle en el año en que se devuelve el bien y el valor determinado para el pago del autovalúo. ¿Qué es una cesión de muebles y por qué lo comprende también renta de primera categoría? Nos dice que la cesión de muebles constituye renta de primera categoría el alquiler o cesión de bienes muebles. Un ejemplo son los vehículos o inmuebles distintos a los predios, por ejemplo las naves, así como los derechos que recaigan sobre estos. Es decir, si no es propietario de la totalidad del bien, sino solo de un porcentaje, inclusive los derechos que recaigan sobre los predios. ¿Y qué es la cesión gratuita de bien? La cesión gratuita, en este caso de predios, es cuando una persona decide cederle gratuitamente un inmueble o un predio a una persona distinta, y en este caso en específico, para cesión gratuita de predios, se considerará el valor del autovalúo. El cálculo de renta de primera categoría aquí sufre una modificación, ya que para este caso en específico, que es renta gratuita de predios, se va a utilizar
lo que viene a ser una renta ficta. ¿Cómo se calcula la renta ficta? Con el 6% del valor declarado para el impuesto predial o el valor del autoavalúo. Bien, entonces sigamos con la siguiente interrogante. ¿Quiénes están obligados a declarar la renta de primera categoría? Los obligados a declarar las rentas de primera categoría lógicamente es el que alquila el inmueble, el bien, en este caso el arrendador, el que percibe ingreso, ¿no?, por renta de este capital que él tiene. Y en este caso el arrendador puede ser una persona natural, una sociedad conyugal o una sucesión indivisa. ¿Cómo calcular el impuesto a la renta de primera categoría? Para calcular el impuesto de primera categoría vamos a utilizar dos pasos. El primero es saber cuáles son nuestros ingresos producto del alquiler, el subarrendamiento, la mejora, la cesión de mueble. Entonces vamos a considerar el monto que nosotros ganamos, recibimos. Entonces ese monto se convierte en nuestra renta bruta. Al monto que recibimos le vamos a deducir el 20% de la renta bruta. Entonces hacemos una resta. La renta bruta menos el 20% nos va a dar nuestra renta neta de primera categoría. El segundo paso es ya nuestra renta neta de primera categoría, lo vamos a multiplicar por el 6.25%. Nuestra renta neta por el 6.25% nos va a dar como resultado nuestro impuesto anual de renta de primera categoría. Entonces a ese impuesto anual de renta de primera categoría le vamos a diferenciar que son los créditos o el crédito fiscal que pudiera tener. Entonces, una vez deducido el crédito fiscal, si es que hubiera, nos va a dar como resultado el saldo a favor del contribuyente o el saldo a favor del fisco o de la SUNAT. Bien, ¿cuánto pagaré por renta de primera categoría? Hemos visto el cálculo anual que se hace para determinar la renta de primera categoría. Ahora veremos cuál es el cálculo para hacerlo de manera mensual. Bueno, para el cálculo de manera mensual vamos a tomar como referencia de igual manera nuestra renta bruta, y en este caso le vamos a aplicar el 5%, que es el mismo procedimiento que para determinar la renta anual, salvo que en este caso ya no habría el crédito fiscal ni las deducciones. Entonces aplicamos en un pequeño ejemplo lo que hemos mencionado. Si alquilamos nuestro predio por 850 soles mensuales, entonces pagaremos por concepto de renta de primera categoría el 5%, lo que equivaldría al 42.50 céntimos de manera mensual. Entonces la renta bruta de primera categoría es, como les decía, la renta bruta por el 5% para el pago mensual. Bien, ahora veremos qué modalidades hay para las declaraciones y el pago del impuesto a la renta de primera categoría. Para ello hay dos modalidades, hay dos formas, que uno es a través del internet y el otro es a través de manera presencial en los bancos autorizados por la SUNAT, en los cuales el contribuyente puede ir a pagar su impuesto de primera categoría. Si es por internet, ¿cómo declaro mis impuestos de primera categoría por internet? El primer paso sería ingresar a declaración y pago y digitar nuestra clave SOL. El segundo paso sería elegir la opción arrendamiento y llenamos nuestros datos personales. El tercer paso sería agregue a bandeja y elija presentar y pagar. Y el cuarto paso sería básicamente
la opción de pago. La segunda modalidad del pago es a través de vía presencial mediante los bancos autorizados. Entonces, si vamos a declarar por vía presencial, entonces tenemos que portar los siguientes datos. Primero, el número de RUT se entiende del arrendador, el mes y el año, el periodo tributario, el tipo del documento del inquilino o arrendatario, puede portar su DNI o su número de RUT, si en todo caso fuera persona jurídica, el tipo del bien, puede ser un predio o un bien mueble, y el monto que vamos a pagar. Bien, el banco entregará al arrendador el recibo de arrendamiento, que es el formulario virtual número 1683, que es el documento que luego se entrega al arrendatario como comprobante y sirve para sustentar gasto o costo tributario en caso corresponda, si fuera una empresa o una persona jurídica. Bien, como conclusión podemos decir que la renta de primera categoría es una renta de capital en el cual grava los ingresos que la persona tiene si ésta los pone a disposición de un tercero. Entonces nos encontramos obligados al pago del impuesto a la renta de primera categoría, ¿no?, si tenemos ingresos provenientes de arrendamiento, subarrendamiento de los predios, cualquiera sea su monto. Debemos considerar también que este tipo de renta también incluye las mejoras, la cesión temporal de los bienes muebles y la cesión de cualquier predio, aunque sea de manera gratuita. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que te lleguen los videos de más contenido como este, agradeciendo lógicamente al programa del Núcleo de Apoyo Fiscal de la SUNAP por la oportunidad de difundir cultura tributaria, y a la Universidad Nacional de Barranca también. Muchísimas gracias por su atención.